Hola gente de YouTube, aquí Men Macho en un nuevo video para el canal. La historia no es mía, todos los derechos al creador que estará en la descripción. Sin más empezamos. Tras la reunión, mientras los demás arcángeles se dispersaban para cumplir con sus deberes, Emily se quedó sola en la sala. La luz celestial que normalmente era reconfortante ahora parecía fría y distante. Emily, a pesar de su actitud vibrante y juvenil, no pudo contener el peso de la tristeza que llevaba dentro. Uno se dejó caer contra una de las paredes, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. El duelo por la muerte de Adán era profundo y personal para ella. Había compartido momentos íntimos con él, había sido su compañera y apoyo en tiempos de dificultad. Su carácter fuerte y su dedicación a su misión la habían llevado a enfrentar muchas pruebas, pero la pérdida de Adán era una herida que no podía ignorar. Emily sollozaba en silencio, sus lágrimas cayendo al suelo mientras se preguntaba cómo podría seguir adelante sin la presencia de alguien que había sido tan fundamental en su vida. La Serafina había sido forjada por muchas pruebas, pero esta pérdida era una de las más duras. Lo siento, Adán, susurró entre sollozos. No sé cómo enfrentar esto. Siempre estuviste allí para mí, y ahora, no puedo soportar la idea de que ya no estés aquí. ¿Cómo se supone que seguiré sin ti? El silencio celestial parecía amplificar su dolor, y Emily se permitió llorar con la libertad que solo la soledad podía ofrecer. Aunque el cielo estaba lleno de luz y esperanza, para ella, en ese momento, todo parecía sombrío y vacío. A pesar de su tristeza, Emily sabía que no podía permitir que el dolor la consumiera. Se enjugó las lágrimas y se levantó, su rostro aún húmedo pero con una determinación renovada. Sabía que debía ser fuerte no solo por ella misma, sino por todos los que dependían de su luz y su alegría. Con un último suspiro profundo, Emily salió de la sala, dispuesta a enfrentar lo que viniera. A pesar de la tristeza y el dolor, sabía que debía seguir adelante y cumplir con su papel en la batalla que se avecinaba. La luz que había compartido con Adán y los recuerdos de su amistad serían su fuerza en los tiempos difíciles que se avecinaba. Con un peso en el corazón y una tristeza que la oprimía, Serafiel decidió retirarse. Salió de la sala de reuniones y se dirigió a su propia habitación, buscando un lugar donde pudiera estar sola con sus pensamientos. Al llegar a su habitación, Serafiel se acercó a una ventana que daba a los vastos paisajes celestiales. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras miraba el horizonte, su mente llena de recuerdos y arrepentimiento. Sabía que su trato hacia Adán había sido más autoritario que compasivo, y aunque había intentado mostrar más comprensión después de la llegada de Emily, el daño hecho no se podía deshacer. Lo siento, Adán, murmuró Serafiel, su voz quebrada. Mi dureza y frialdad solo sirvieron para alejarte más de lo que podía imaginar. Siempre esperé que algún día pudiera perdonarme, pero ahora ya no hay tiempo para corregir lo que se hizo. Las lágrimas rodaban por su rostro, y Serafiel permitió que su vulnerabilidad saliera a la superficie. La muerte de Adán no solo había dejado un vacío en el cielo, sino que también había dejado un vacío en su propio corazón. Sentía que su autoridad había fallado, que había dejado escapar la oportunidad de ser una guía y una compañera en lugar de una figura distante. Si tan solo pudiera volver atrás, continuó, su voz casi un susurro. Si pudiera decirte cuánto lamento todo, pero ya no puedo. Solo puedo esperar que encuentres paz y, de alguna manera, encontrar la fuerza para perdonarme, incluso ahora. Con un suspiro profundo, Serafiel se apartó de la ventana, su rostro aún húmedo. Sabía que el tiempo para hacer las paces había pasado, pero el peso de sus acciones y la esperanza de redención seguirían siendo una carga que llevaría con ella. Aunque su papel como serafín mayor era crucial, en ese momento, la pena por la pérdida de Adán y el arrepentimiento por no haber sido una mejor guía para él dominaban su ser. Pasaron 5 días desde su última reunión, donde todo fue acordado y hablado. En los vastos cielos del reino celestial, dos figuras se enfrentaban en un duelo de proporciones épicas. Azrael, el arcángel de la muerte, y Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, se encontraban en el centro de una tormenta de energía pura. Sus alas radiantes cortaban el aire, y cada movimiento que realizaban parecía resonar en la misma estructura del cielo. Azrael, con su mirada serena pero determinada, empuñaba una guadaña forjada con la esencia de almas antiguas. Cada golpe de su arma hacía que el aire vibrara, y las almas de los caídos susurraban en su estela. Miguel, con su espada de luz, se movía con una precisión y una fuerza inigualables, sus movimientos eran el reflejo de milenios de disciplina y combate.
El impacto de sus armas al encontrarse provocaba ondas de choque que sacudían los cimientos del cielo, haciendo temblar a todos los habitantes de los reinos superiores. Las nubes se dispersaban a su paso, revelando el fulgor dorado de la luz divina que luchaba por contener la fuerza desatada por los dos arcángeles. A pesar de la intensidad del combate, había un respeto mutuo evidente en sus ojos. Cada golpe lanzado, cada defensa ejecutada, era un testimonio de la profunda amistad y rivalidad que compartían. Mientras sus alas se extendían, generando ráfagas de viento que barrían el paisaje celestial, los otros ángeles observaban desde lejos, conscientes de que estaban presenciando un entrenamiento como ninguno otro. Miguel dio un paso atrás, respirando profundamente, su espada brillando intensamente, reflejando el poder que canalizaba. Azrael, con su mirada penetrante, simplemente asintió, reconociendo la habilidad de su oponente. El cielo tembló una vez más cuando ambos se lanzaron de nuevo el uno contra el otro, el choque de sus voluntades resonando en los confines de la eternidad. La intensidad del combate entre Azrael y Miguel solo aumentaba. Cada golpe era más feroz que el anterior, y la energía liberada hacía vibrar el mismo tejido del reino celestial. El cielo, normalmente sereno y lleno de luz, ahora se veía envuelto en una tormenta de energía divina, con destellos de luz y sombras danzando al compás de la batalla. Azrael giró sobre sí mismo, su guadaña cortando el aire con precisión mortal. Miguel bloqueó el ataque con su espada, la cual emitió un resplandor cegador al contacto. Una onda de choque se propagó desde el punto de impacto, sacudiendo las estructuras celestiales, desde los palacios dorados hasta los jardines etéreos. En los recintos celestiales, los habitantes del cielo observaban con diferentes reacciones. Algunos ángeles jóvenes miraban con asombro y admiración, fascinados por la destreza y el poder que sus líderes demostraban. Habían oído historias sobre la fuerza de Miguel y la misteriosa serenidad de Azrael, pero presenciarlo en persona era otra cosa. Los ángeles guerreros, aquellos que habían luchado bajo el mando de Miguel en batallas pasadas, sentían un estremecimiento de orgullo y respeto. Sabían que estaban viendo a su comandante en su máxima expresión, luchando contra un igual. Cada movimiento de Miguel, cada estrategia, les inspiraba a ser mejores, a entrenar más duro y a perfeccionar sus habilidades. Por otro lado, los serafines, aquellos que estaban más cerca de la luz divina, observaban con una mezcla de preocupación y reverencia. Sabían que este entrenamiento no era simplemente un combate físico. Era una prueba de voluntad, de determinación y, en última instancia, de equilibrio entre dos fuerzas fundamentales del universo, la luz y la muerte. 4 En los jardines sagrados, los querubines intercambiaban miradas nerviosas. Las vibraciones del combate hacían que los árboles dorados temblaran y que las aguas cristalinas se agitaran. No era común ver a Azrael desatar su poder de esta manera, y el hecho de que lo hiciera con Miguel solo intensificaba la inquietud. Pero no todos en el cielo observaban con respeto o admiración. Algunos ángeles, especialmente aquellos que habían conocido a Miguel y Azrael en tiempos más pacíficos, sentían una inquietud profunda. El poder desatado por ambos era tal que temían que el equilibrio celestial pudiera alterarse. Las vibraciones del combate resonaban en sus corazones, haciéndoles recordar que, aunque ambos arcángeles eran protectores del cielo, su poder podía ser una fuerza destructiva si no se controlaba. Miguel, sintiendo la tensión del momento, decidió aumentar la intensidad. Con un rugido que resonó en los confines del cielo, desplegó todo su poder, envolviendo su espada en un halo de luz divina. Azrael, con su calma habitual, respondió concentrando la energía de las almas en su guadaña, lo que provocó que el aire a su alrededor se tornara más denso y sombrío. El siguiente choque fue devastador. Un destello cegador de luz, seguido por una oleada de oscuridad, se expandió desde el centro de la batalla. Los cielos mismos parecieron partirse en dos por un momento, y el estruendo fue tan fuerte que los ángeles más cercanos cayeron de rodillas, abrumados por la magnitud del poder que se desplegaba. Los más sabios entre los ángeles, aquellos que comprendían la verdadera naturaleza del combate, sabían que este duelo no era un simple entrenamiento. Era una declaración, una reafirmación de la posición de cada uno en el equilibrio del universo. Y mientras el cielo temblaba y los habitantes observaban, la batalla entre Azrael y Miguel continuaba, cada golpe acercándolos más a un entendimiento mutuo más profundo. Miguel y Azrael continuaban su feroz enfrentamiento, sus fuerzas colosales sacudiendo los cielos como nunca antes. A medida que la batalla se intensificaba, Azrael decidió hacer algo que rara vez hacía: liberar una parte mucho mayor de su poder.
Su guadaña comenzó a brillar con una energía oscura y densa, mientras la esencia de incontables almas caídas se agolpaba a su alrededor, envolviendo su figura en una sombra profunda y poderosa. Con un movimiento rápido y decidido, Azrael lanzó un ataque devastador. La guadaña surcó el aire con una fuerza que hizo que el mismo cielo se oscureciera, como si la noche hubiera caído de repente sobre el reino celestial. El ataque se dirigía directamente a Miguel, y por un momento, incluso los observadores más experimentados sintieron una punzada de temor en sus corazones. Miguel, sin embargo, permaneció inmóvil, concentrado, su espada de luz emitiendo un resplandor aún más intenso. En el último momento, cuando la guadaña de Azrael estaba a punto de impactar, Miguel canalizó toda su energía divina en su espada y la blandió con una velocidad y precisión incomparables. El destello de luz que siguió fue cegador, un rayo que atravesó la oscuridad de Azrael, deshaciendo la energía sombría y dispersándola por el aire. El golpe de Miguel fue tan poderoso que desarmó a Azrael, la guadaña cayó de sus manos, resonando con un eco profundo al golpear el suelo celestial. Azrael retrocedió, sorprendido, su energía mermada por el impacto, mientras sentía el peso de la derrota sobre sus hombros. Miguel, manteniendo su espada en alto, avanzó hacia su amigo y rival. Con su rostro sereno pero lleno de compasión, extendió su mano hacia Azrael, ayudándolo a levantarse. El arcángel de la muerte aceptó la ayuda, su mirada aún fija en el suelo, reflexionando sobre la intensidad del combate. Azrael, dijo Miguel con una voz firme pero amable, no es una derrota lo que has sufrido hoy, sino una preparación. Lo que se avecina será más desafiante que cualquier combate que hayamos tenido. Debes recordar que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre tiene su lugar. Azrael levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Miguel. Había en ellos una comprensión profunda, una aceptación del rol que cada uno debía jugar en el gran esquema del universo. La fuerza que enfrentas no será fácil de superar, pero sé que tienes el poder y la voluntad para hacerlo. Hoy has luchado con todo tu ser, y eso es lo que necesitarás cuando llegue el verdadero desafío. Azrael asintió, sabiendo que las palabras de Miguel eran más que un simple consuelo. Eran un recordatorio de su deber, de la importancia de su papel en el equilibrio del cosmos. Miguel, siempre el comandante, siempre el protector, estaba allí no solo para vencerlo, sino para prepararlo para lo que estaba por venir. Gracias, Miguel, dijo Azrael, su voz firme pero agradecida. Lucharé con todo lo que soy. No permitiré que la oscuridad prevalezca. Miguel sonrió, un gesto raro en su semblante serio. Y yo estaré contigo, Azrael, como siempre lo he estado. Recuerda, no estamos solos en esta lucha. Nos enfrentamos a la oscuridad, pero lo hacemos juntos. Con esas palabras, el combate llegó a su fin, y la tensión que había dominado el cielo comenzó a disiparse. Los habitantes celestiales, que habían presenciado la batalla, sintieron un alivio al ver a los dos arcángeles reconciliarse, sabiendo que ambos estarían listos para enfrentar cualquier amenaza que se avecinara. Mientras los cielos comenzaban a calmarse tras la batalla, Emily se acercó a Miguel con pasos ligeros y una energía contagiosa. Su juventud se reflejaba en cada movimiento, irradiando una vitalidad que parecía capaz de disipar cualquier sombra. Miguel, al verla, no pudo evitar esbozar una ligera sonrisa ante la chispa de vida que Emily siempre traía consigo. «Miguel», exclamó Emily, dando un pequeño salto y casi riendo al mismo tiempo. «Vaya espectáculo el que han montado tú y Azrael». El cielo tembló como nunca. «Aún estoy recuperando el aliento». Miguel la miró con afecto. «Emily, siempre es un placer verte. Tu energía es un recordatorio de lo que defendemos». Emily se acercó más, con los ojos brillando de entusiasmo, pero pronto su expresión se tornó más pensativa. «¿Sabes? He estado pensando en Adán. Él siempre fue un hombre fuerte, no solo físicamente, sino de carácter. A veces, esa fuerza lo hacía parecer duro, implacable incluso, pero dentro de él, siempre había algo más. Algo bueno, algo que siempre me hizo creer en él, incluso en los momentos más oscuros». Miguel asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Adán fue un hombre de grandes contrastes, pero también de grandes virtudes. Su bondad era su verdadera fortaleza. Emily se cruzó de brazos, mirándolo con una mezcla de nostalgia y determinación. Sí, y eso es lo que me mantuvo a su lado. No era perfecto, claro, pero ¿quién lo es? A veces su carácter fuerte era necesario, especialmente cuando las cosas se ponían feas. Pero siempre tenía un lugar suave en su corazón, algo que pocas personas veían. Miguel la observó, percibiendo la seriedad en sus palabras.
Esa suavidad en su corazón es lo que siempre lo guió, y sé que esa luz sigue allí, aunque sea difícil de encontrar ahora. Emilia asintió rápidamente, volviendo a su tono más enérgico. Exacto. Y quiero que sepas que estaré allí cuando bajemos al infierno. No pienso interferir, pero estaré presente para apoyar en lo que pueda. No puedo quedarme al margen cuando sé que mis amigos están en peligro. Miguel la miró, sorprendido por la madurez detrás de su juventud. Emily, sé que tu presencia será un gran apoyo. Aunque no intervengas directamente, tu apoyo moral es valioso. Emily sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros del universo. Entonces cuenta con mi apoyo. Además, alguien tiene que mantenerse optimista y animar a los demás. Prometo estar aquí para lo que necesiten y, cuando todo termine, celebraremos como nunca antes. Miguel rió suavemente, sabiendo que, aunque las batallas por venir serían arduas, tener a Emily en su vida era un recordatorio constante de la luz que siempre se debía proteger. Contamos contigo, Emily. Tu luz es tan vital como cualquier arma. Entonces cuenta con ella, porque no pienso dejar que nada la apague. Respondió Emily con una risa, antes de girar sobre sus talones y marcharse, dejando tras de sí un aire renovado de optimismo y esperanza. Mientras Emily se alejaba de Miguel, su mente comenzó a evocar recuerdos de los tiempos felices compartidos con Adán. En uno de esos recuerdos, se encontraban en un jardín celestial, rodeados por flores radiantes y una luz dorada que parecía abrazar el mundo. El ambiente estaba impregnado de paz, y el sol se desvanecía lentamente en el horizonte. Recuerdo a Adán estaba a su lado, mirándola con una sonrisa cálida. Habían pasado un largo día juntos, lleno de desafíos, pero ahora estaban disfrutando de un momento de tranquilidad. Emily, con una sonrisa brillante, contaba historias y chistes, y Adán la miraba con una mezcla de admiración y ternura. Emily, dijo Adán con un tono suave pero lleno de sinceridad, nunca olvides lo importante que es tu sonrisa. Hay algo en ella que ilumina incluso los días más oscuros. No dejes que nada te haga perder esa luz. Una sonrisa como la tuya no debería perderse jamás. Emily sonrió al recordar esas palabras, pero Adán continuó, su voz cargada de un tono más melancólico. Y en algún momento o en algún lugar, si tú hubieras estado antes en mi vida, estoy seguro de que hubieras sido la compañía perfecta para la eternidad. Tu luz y tu alegría habrían sido el complemento perfecto para mis días. Lamento que no haya sido así. Mientras Emily escuchaba esas palabras, un nerviosismo inesperado comenzó a invadirla. Aunque el recuerdo de esos momentos especiales con Adán era profundamente reconfortante, se dio cuenta de que las palabras de Adán también podían interpretarse como una insinuación romántica. Dado que aún era bastante joven y no estaba acostumbrada a lidiar con sentimientos tan profundos y complejos, el reconocimiento de esa insinuación la hizo sonrojar y sentirse inquieta. Adán, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación, se levantó lentamente. Con un gesto solemne, se colocó la máscara conocida como la máscara de los exterminadores. La máscara, que ocultaba su rostro con un semblante imperturbable, simbolizaba la responsabilidad y el peso de su papel en la lucha contra las fuerzas oscuras. La imagen de Adán poniéndose la máscara quedó grabada en la mente de Emily, como un recordatorio de su deber y su sacrificio. Debo irme ahora, dijo Adán, su voz más grave y controlada detrás de la máscara. Nos veremos en otro momento, Emily. Con esas palabras, Adán se retiró, dejando a Emily sola. A medida que él se alejaba, el nerviosismo de Emily se convirtió en una mezcla de confusión y emoción. El reconocimiento de que las palabras de Adán podían haber tenido una insinuación romántica la hizo sentirse aún más inquieta y sonrojada. Fin del recuerdo. Recordó la primera vez que Adán la llevó al Edén con el permiso de Serafiel, mostrándole el esplendor de aquel jardín primordial. Ella había sentido una fascinación y un asombro que no podía describir, y Adán había estado a su lado, compartiendo su admiración por la belleza de aquel lugar. También rememoró el día en que Adán le mostró la tierra, explorando la rica vegetación y los diversos animales, y la noche estrellada cuando le enseñó las constelaciones y el universo. Esos momentos, llenos de ternura y belleza, eran ahora parte de una visión más profunda de su conexión. La idea de pasar la eternidad juntos, que Adán había sugerido, se había teñido de una dimensión romántica que Emily no había previsto. A pesar de su juventud y su falta de experiencia en asuntos del corazón, el significado romántico de las palabras de Adán la hizo reflexionar profundamente, haciéndola sentir un torbellino de emociones. Con un suspiro, Emily se obligó a calmarse.
Sabía que debía seguir adelante con fuerza, no solo en honor a Adán, sino también para vivir plenamente el amor y la conexión que él había dejado en su vida. Aunque la tristeza seguía presente y el nerviosismo la envolvía, pues el día de bajar al infierno estaba más cerca que nunca, su determinación se mantenía firme. Con una sonrisa renovada y un corazón más consciente, Emily estaba lista para enfrentar los desafíos que venían, inspirada por la memoria de Adán. ¿Qué cosas podrían hallar ahí abajo? Mientras tanto, en el infierno, Lucifer se encontraba en una sala oscura y opulenta, rodeado de sombras y el retumbar de ecos distantes. A pesar de la atmósfera infernal y su actitud desafiante, una inquietud palpable se reflejaba en su rostro. Habían pasado 5 días desde la muerte de Adán, y la falta de información sobre los eventos en el cielo lo mantenía en un estado de creciente nerviosismo. Lucifer había esperado al menos una advertencia o una señal de respuesta por parte del cielo tras el asesinato indirecto de Adán. El silencio del reino celestial solo servía para aumentar su preocupación. No era solo la ausencia de represalias lo que lo inquietaba, sino también la incertidumbre sobre qué medidas podrían estar preparando en respuesta a su acción. En una esquina de la sala, su hija Charlie observaba a su padre con una mezcla de preocupación y determinación. Charlie aún había estado trabajando en un plan de redención para los pecadores, un intento por ofrecerles una segunda oportunidad, algo que había sido rechazado por el cielo, pero no por Dios. La falta de respuesta del cielo, sumada a la reciente tragedia, complicaba aún más su situación. Los amigos de Charlie, sin saberlo, habían jugado un papel indirecto en la muerte de Adán y uno había sido su directo asesino, y esto pesaba sobre sus hombros. Además que las advertencias de Dios o su abuelo resonaba en su mente, esta muerte tendrá sus consecuencias. Charlie se acercó a Lucifer con paso decidido, intentando ofrecerle algo de consuelo. Padre, sé que el silencio del cielo es inquietante, pero debemos prepararnos para cualquier cosa. No sabemos si están planeando una represalia o simplemente están esperando el momento adecuado para actuar. Lucifer, con una expresión de frustración, respondió con voz grave. El silencio es una forma de tortura psicológica. La ausencia de noticias solo hace que me pregunte qué están planeando realmente. No sé si debemos temer un ataque directo o si están intentando manipularnos desde las sombras. Charlie asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Debemos estar preparados para lo que venga. A pesar de todo, aún tengo esperanza en mi plan de redención. Aunque el cielo lo haya rechazado, creo que hay una oportunidad para que algunos encuentren redención, incluso si esto parece imposible en este momento. Lucifer miró a su hija, viendo la determinación en sus ojos. A pesar de sus propios temores, las palabras de Charlie le ofrecieron una chispa de esperanza. Entonces preparémonos para todo. Y recuerda, Charlie, que en este momento de incertidumbre, mantener nuestra propia moral y propósito puede ser nuestra mayor fortaleza. La tensión en el aire era palpable mientras los dos se preparaban para enfrentar lo que el futuro pudiera traer, sabiendo que el cielo podría estar preparando una respuesta o que podrían tener que lidiar con consecuencias imprevistas. Mientras Lucifer se sumía en la inquietud del momento, su mente comenzó a evocar recuerdos dolorosos del pasado. En su retumbar interno, rememoró con precisión cruel los momentos en los que había infligido daño a Adán. Estos recuerdos no solo eran un eco de sus actos pasados, sino un recordatorio constante del peso de sus pecados. En el Edén, Lucifer había sido despiadado. Sus acciones no conocían límites. Había atacado a Adán tanto física como psicológicamente. La crueldad con la que lo trató era evidente en cada uno de sus recuerdos. Para Lucifer, Adán había sido simplemente un obstáculo, alguien a quien despreciar y humillar. En su mente, Adán era una especie de escoria, alguien a quien había reducido a lo más bajo con su desprecio y su violencia. Lucifer recordó las veces que había socavado la confianza de Adán con crueles juegos psicológicos, intentando quebrar su espíritu y convertirlo en un juguete en sus manos. También revivió las batallas físicas, las confrontaciones llenas de ira y resentimiento, donde se había deleitado en la humillación de Adán, viéndolo como un simple desecho a ser pisoteado. Cada uno de esos recuerdos pesaba en su columna como una cadena invisible, un castigo que ahora sentía que estaba cerca de cumplirse. La sensación de culpa y arrepentimiento se entremezclaba con la preocupación por el futuro, creando una tormenta de emociones que lo atormentaba. Lucifer sabía que había cruzado límites que no podía deshacer, y esa conciencia lo envolvía en un sentimiento de inevitabilidad. Mientras el silencio del cielo persistía, Lucifer se daba cuenta de que sus propios pecados, el daño que había causado, podían estar preparándole un castigo justo.
El vacío que había creado, el sufrimiento que había infligido, ahora parecía estar regresando hacia él. Esta reflexión lo llenaba de un temor latente, una certeza de que el balance cósmico estaba por reclamar lo que le correspondía. 5. A medida que estos pensamientos lo atormentaban, Lucifer intentó mantener su fachada de control, pero el peso de sus acciones pasadas era un recordatorio constante de que, en algún momento, el precio de su crueldad sería exigido. Con una determinación que intentaba enmascarar su ansiedad, se preparó para enfrentar cualquier desafío que viniera, consciente de que sus pecados podrían finalmente alcanzarlo. En lo más profundo del infierno, más allá de las llamas existía una vasta masa de pura oscuridad y maldad. Esta masa, una amalgama de odio y resentimiento acumulado durante milenios, había crecido en fuerza y densidad desde la muerte de Adán. La trágica caída de Adán había intensificado el mal que se gestaba en el abismo, alimentando esta entidad de oscuridad con su dolor y odio. El resentimiento de Adán hacia Lucifer, acumulado durante más de 10.000 años, se había entrelazado con la esencia de esta masa infernal. Cada grito de angustia, cada pensamiento de venganza, y cada lágrima derramada, se habían fusionado en una poderosa entidad oscura. Esta masa no solo era una representación del odio acumulado, sino un conducto de energía malévola que resonaba con el dolor de Adán. En el corazón de esta masa oscura, había un orbe de energía y luz pura. Este orbe, aunque pequeño y frágil en comparación con la inmensidad del odio que lo rodeaba, era la esencia de Adán, un intento desesperado de escapar y de encontrar algo de esperanza. Esta luz pura era la manifestación de su ser más profundo, un fragmento de su bondad y su deseo de redención, aún atrapado en la oscuridad. Más allá de este orbe de luz, había otro orbe, uno con una mancha negra que se había formado desde la caída y muerte de Eva. Este orbe oscuro era un símbolo de la corrupción y el dolor que había surgido desde la primera pérdida en el Edén. La mancha negra representaba la mancha en el alma de la creación, un recordatorio constante del pecado original y la caída desde la pureza. 3. La masa de oscuridad, con su orbe de luz y el orbe manchado, se mantenía en constante turbulencia. La luz intentaba expandirse y romper las cadenas de la oscuridad que la envolvía, mientras que el orbe negro seguía influyendo en la oscuridad circundante, alimentando el mal y el resentimiento que allí residía. Esta dinámica era un reflejo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, en el contexto de la caída y el conflicto eterno que se libraba en el abismo. La masa de oscuridad en el infierno se hacía cada vez más poderosa, alimentada por el odio no solo de Adán, sino también por el resentimiento y la maldad de todos los seres que habitaban el abismo. Este odio acumulado, que se manifestaba en forma de ira, desesperación y venganza, se unía en una tormenta infernal que fortalecía la entidad oscura. Cada grito de desesperación, cada acto de maldad, y cada pensamiento de venganza de los habitantes del infierno contribuían al crecimiento de esta masa. Los demonios, condenados a la eternidad en el tormento infernal, volvían su odio hacia Lucifer, hacia Adán, y hacia el propio cosmos, creando una energía destructiva que se sumaba a la masa de oscuridad. En la Tierra, el odio y la desesperanza también desempeñaban un papel crucial en el fortalecimiento de la masa. Las acciones malignas, las guerras, y el sufrimiento humano generaban ondas de negatividad que llegaban hasta el infierno, alimentando la entidad oscura. La desesperación de los mortales y sus pecados acumulados se entrelazaban con el tormento infernal, intensificando el poder de la oscuridad. La combinación de odio infernal y terrenal creaba una fuerza imponente. La masa de oscuridad, con su orbe de luz atrapado y el orbe manchado, se expandía con cada segundo, fusionando los sentimientos más oscuros de todos los rincones del cosmos. Esta creciente energía no solo representaba el cúmulo de maldad acumulado, sino también el poder de la desesperanza y la corrupción que se había esparcido a través de las dimensiones. El abismo se convertía en un vórtice de odio y dolor, donde la oscuridad no solo se fortalecía, sino que también se preparaba para posibles eventos futuros que podrían desencadenar una catástrofe aún mayor. La tensión entre la luz atrapada y la oscuridad implacable reflejaba la eterna lucha entre la esperanza y el desespero, el bien y el mal, mientras la masa infernal se hacía cada vez más poderosa, alimentada por el odio y la maldad universal.